¿Sabías que el ángel más perfecto y brillante que Dios creó, un ser lleno de sabiduría y belleza, cayó por causa de la soberbia? Lo tenía todo, poder, honor y cercanía a Dios. Pero algo dentro de él cambió. Surgió un sentimiento profundo y peligroso, el deseo de ser más grande que Dios. En un momento de falta de control, creyó que podía desafiar al Creador. Y, como puedes imaginar, esto condujo a una caída devastadora, una caída que no solo destruyó su perfección, sino que también trajo el caos al universo. Esta historia no trata solo de un ser celestial, es una verdadera llamada de atención para todos nosotros. El orgullo puede comenzar siendo pequeño, casi invisible, pero si no se controla, puede derribarnos de maneras que nunca imaginamos. Él puede corromper nuestros corazones y llevarnos a tomar decisiones destructivas como lo hizo Satanás. Y si crees que eres inmune a ello, piénsalo de nuevo. ¿Qué harías si te encontraras en un lugar donde todo lo que siempre quisiste estuviera a tu alcance? En este video profundizaremos en este oscuro y revelador episodio de la Biblia, donde el orgullo convirtió a un ser perfecto en enemigo de Dios y del ser humano. Entendamos cómo sucedió esto, qué podemos aprender de esta tragedia y cómo evitar que el orgullo se apodere de nuestras propias vidas. Si esta historia te conmovió, no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo con nosotros. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y prepárate para descubrir lecciones más poderosas que la Biblia tiene para enseñarnos. No dejes que el orgullo domine tu vida, ten cuidado de no caer en la misma trampa. Hasta el próximo video. Imagina la escena. Antes de la creación del mundo tal como lo conocemos, mucho antes de los mares, las montañas o las estrellas del cielo, Dios formó sus primeras y más sublimes criaturas, los ángeles. Cada uno de ellos fue hecho a la perfección, pero hubo uno entre todos que destacó de una manera única. Este ángel fue llamado Lucifer, que significa portador de luz. Él era más que especial, su belleza y esplendor estaban más allá de todo lo jamás visto, una expresión tan gloriosa que los otros ángeles lo admiraban y respetaban profundamente. Lucifer fue creado como un ser de absoluta pureza, lleno de sabiduría y esplendor. Su apariencia brillaba como la luz de la mañana. Dios lo cubrió de piedras preciosas, imagínense, topacio, esmeralda, jaspe, zafiro, oro. Cada detalle de su ser brillaba como un mosaico de colores y luz, reflejando la magnificencia misma de la creación de Dios. Caminar entre los otros ángeles era casi como ver un rayo de luz viajar por el cielo, donde quiera que pasaba, había un aura de reverencia y respeto. Pero Lucifer no se trataba solo de apariencia. Dios lo dotó de una sabiduría incomparable, una mente aguda y vasta, capaz de comprender los secretos y la belleza de la creación. No era un ángel más, ocupaba un puesto de liderazgo, tenía autoridad y altas responsabilidades, siendo conocido como el querubín guardián. Su papel era servir de protector, guardián de los planes divinos y de las órdenes de Dios. Tenía acceso a la montaña santa de Dios, un lugar que simbolizaba la gloriosa presencia del Creador. Allí, estuvo rodeado por la presencia de Dios, rodeado por las piedras de fuego, una descripción mística que sugiere una conexión con la fuerza y el poder que emana directamente del trono de Dios. Caminó entre estos símbolos de poder y pureza, reflejando la gloria celestial con cada paso. Ahora, piensen conmigo, Lucifer era la representación misma de la perfección divina. Su pureza y belleza eran incomparables. No solo se destacó entre los ángeles, sino que fue, a los ojos de todos, la expresión misma de lo mejor, lo más puro y lo más sagrado. Lo tenía todo, posición, respeto, belleza, sabiduría, un lugar cercano al Creador mismo. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo podría transformarse un ser así, hecho para el bien? ¿Cómo pudo algo tan sublime, creado para vivir en luz y en armonía, elegir el camino de la oscuridad? Es casi imposible imaginar que una criatura de tal grandeza pudiera cambiar, y sin embargo, dentro de Lucifer, una pequeña semilla comenzaba a formarse. Esta semilla, invisible al principio, pronto se apoderaría de su corazón. La historia de Lucifer nos recuerda que incluso en los lugares más altos el orgullo puede crecer. Y a veces, es precisamente la belleza y la grandeza las que atraen la ruina.
Imagínese que mientras Lucifer desempeñaba su papel con majestad y liderazgo, un pequeño cambio comenzó a ocurrir en su corazón. Al principio nadie se dio cuenta. Él todavía era el ángel resplandeciente, el portador de luz, brillando intensamente. Pero, poco a poco, su mirada empezó a volverse hacia sí mismo, hacia su propia belleza y poder. Y algo empezó a crecer allí, silenciosamente, algo sutil y peligroso, el orgullo. ¿Te imaginas? Este ángel, creado para ser una representación viva de la gloria de Dios, empezó a quedar demasiado encantado por su propio reflejo. Miró el brillo de sus túnicas enjolladas, su sabiduría, su estatus, y comenzó a creer que merecía algo mejor. Cada paso que daba entre los otros ángeles parecía alimentar esta idea en su mente: ¿por qué estoy por debajo de Dios? Con toda mi gloria y poder, ¿por qué no puedo estar en la cima? Este pensamiento, que al principio parecía inofensivo, estaba envenenando su alma. Cada día estaba más convencido de que su posición no era suficiente, que él, con toda su grandeza, debía estar por encima de todos, incluso de Dios mismo. Era como una pequeña llama que crecía en intensidad, hasta convertirse en un fuego voraz. El orgullo en su corazón comenzó a devorar la pureza original que Dios había puesto en él. Lucifer comenzó a murmurar internamente: ascenderé al cielo, pondré mi trono sobre las estrellas, me sentaré en las alturas y seré como el Altísimo. Este deseo, tan grandioso y egoísta, contrastaba completamente con el propósito para el cual fue creado. Dejó de lado la humildad y la lealtad que eran parte de su esencia, y el deseo de grandeza personal se convirtió en su nuevo propósito. El orgullo de Lucifer, entonces, no solo lo separó de Dios, sino que distorsionó su propia naturaleza. Donde antes había obediencia, ahora había rebelión. Donde había pureza, ahora se formó la semilla de la corrupción. Este fue el momento en que el brillo de Lucifer comenzó a desvanecerse, dando paso a una oscuridad que él mismo había elegido. La historia de Lucifer hasta ahora es como una advertencia: incluso las criaturas más elevadas y puras pueden perderse cuando dejan crecer su orgullo. La belleza, el poder y el respeto que tanto apreciaba Lucifer terminaron siendo el comienzo de su caída. Cuando uno mismo se vuelve más importante que todo lo demás, la ruina está a la puerta. Los profetas Isaías y Ezequiel hablan claramente de la caída de Satanás y describen cómo su orgullo lo llevó a la ruina. Isaías llama a Satanás la estrella de la mañana y relata su ambición de elevar su trono por encima de las estrellas de Dios y llegar a ser como el Altísimo. Este deseo de exaltarse a sí mismo fue lo que lo alejó de Dios, resultando en su expulsión de los cielos a la tierra, símbolo de su caída de la gloria. El profeta Ezequiel proporciona un cuadro detallado del estado original de Satanás. Lo describe como el querubín ungido, adornado con piedras preciosas e impecablemente creado. Sin embargo, debido al orgullo que surgía de su belleza y esplendor, Satanás permitió que la corrupción se apoderara de su corazón. En lugar de permanecer en su papel de guardián, se volvió contra el Creador. Ezequiel explica que esta iniquidad no solo provocó su caída, sino que también provocó que fuera arrojado al abismo, apartado definitivamente de la santidad de Dios. Estos relatos resaltan la pérdida de posición y honor que experimentó Satanás al intentar usurpar la gloria de Dios, un recordatorio de que la ambición y el orgullo excesivos pueden corromper incluso a los más altos. La historia de Satanás, desde su creación perfecta hasta su trágica caída, no es solo una lección de lo que le sucedió, sino también una poderosa advertencia para la humanidad. El orgullo que corrompió a Satanás no es algo que solo afecta a los seres celestiales, es un mal que puede afectar a cualquiera, en cualquier momento. La propia naturaleza humana es vulnerable al mismo tipo de orgullo que llevó a la caída de Lucifer. Satanás comenzó como un ser lleno de sabiduría, belleza y poder. Tenía todo lo que podía desear. Sin embargo, fue precisamente ese tenerlo todo lo que le llevó a caer en la trampa del orgullo. Creía merecer más, que estaba por encima de los demás e incluso de Dios. Cuando este orgullo se apoderó de su corazón, perdió la capacidad de ver la verdad con claridad y, en lugar de seguir el propósito para el cual fue creado, trató de usurpar el lugar de Dios. El orgullo lo cegó y fue arrojado al abismo de la perdición. Esta historia sirve como una advertencia para todos nosotros.
Cuando ponemos nuestras propias ambiciones, deseos y ego por encima de Dios y sus principios, corremos el riesgo de seguir el mismo camino. El orgullo es una puerta abierta a la corrupción, la caída moral y la separación de Dios. Es fácil dejarse engañar por la propia autosuficiencia, el deseo de control o el deseo de reconocimiento. El orgullo puede hacernos creer que podemos vivir sin Dios, que somos capaces de alcanzar la felicidad por nosotros mismos, sin depender de la gracia divina. El ejemplo de Satanás nos enseña que cuando nuestra confianza está en nosotros mismos en lugar de en Dios, terminamos desviándonos de la verdad y el propósito de nuestra creación. La gran lección aquí es que debemos cultivar la humildad, reconocer que somos criaturas dependientes de Dios y que toda nuestra vida y propósito provienen de Él. Como está escrito en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El ejemplo de Satanás, por tanto, no es solo una historia de caída, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. El orgullo puede esconderse en pequeñas acciones cotidianas, pero sus consecuencias son devastadoras. Para evitar la misma caída de Lucifer, es fundamental mantener un enfoque en la humildad y la obediencia a Dios, reconociendo que solo Él merece ser exaltado y adorado. Hemos llegado al final de esta profunda reflexión sobre la transformación de Satanás, de ser perfecto a representar el mal. Su caída sirve como un poderoso recordatorio de cómo el orgullo puede corromper incluso a los más altos y llevarlos a la destrucción. Sin embargo, también nos muestra el amor y la justicia de Dios, que, a pesar del mal que hay en el mundo, nos da la oportunidad de tomar decisiones basadas en el bien, la verdad y la luz. Al reflexionar sobre el viaje de Satanás, tenemos el desafío de comprender que nuestras decisiones, ya sean impulsadas por la humildad o el orgullo, tienen el poder de moldear nuestro destino. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aprender de nuestra historia y, así como Dios nos ofrece su misericordia, también nos enseña la importancia de reconocer nuestra dependencia de Él. Si este contenido tocó tu corazón y quieres aprender más sobre las enseñanzas bíblicas y cómo aplicarlas en tu vida, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y seguir creciendo en tu comprensión de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos juntos en este viaje de aprendizaje. Hasta entonces. Cuando el orgullo de Satanás se convirtió en una obsesión por el poder, ya no era el ángel justo y brillante para el que había sido creado. Su deseo de grandeza lo llevó a una decisión arriesgada y definitiva, desafiar la autoridad del mismo Creador. En su corazón, Satanás decidió que no estaba satisfecho con su exaltada posición, quería gobernar por encima de todo y de alguna manera alcanzar el mismo estatus que el Altísimo. Entonces Satanás comenzó a influir en otros ángeles, persuadiéndolos a unirse a su rebelión. Imagínese la situación, él, el ángel más bello y poderoso, con sus encantadoras palabras, comenzó a infundir ideas de descontento y duda entre los ángeles que lo admiraban. Plantó pensamientos de rebelión, insinuando que Dios estaba limitando su potencial e impidiéndoles alcanzar una posición aún más alta. Poco a poco, Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles, seres que también fueron creados en perfección, para que se unieran a su plan contra Dios. La rebelión estalló. Esta ruptura en la armonía del cielo fue como una herida abierta. La presencia de Dios, que una vez llenó el universo celestial con paz y luz, ahora fue desafiada por aquellos que eligieron la oscuridad. Y, como Dios es justo y santo, no podía permitir que esta corrupción permaneciera en su reino. Así, se desarrolló una batalla cósmica y Satanás, junto con los ángeles que lo seguían, fueron expulsados de la presencia divina. Fueron expulsados del cielo, despojados de su honor y condenados a vivir lejos de la gloria de Dios. El reino de las tinieblas, un lugar de separación y ausencia de luz divina, ahora se convirtió en la morada de Satanás y los ángeles caídos. A partir de ese momento, Satanás no solo se convirtió en el adversario directo de Dios, sino que se dedicó a luchar contra los propósitos divinos. Él y sus seguidores comenzaron a interferir en la creación y a buscar formas de distanciar a la humanidad de Dios. Con su caída, Satanás asumió el papel de príncipe de las tinieblas, enfocado en destruir la obra divina, tratando constantemente de desviar al ser humano del camino de la verdad y la comunión con el Creador.
Después de ser expulsados del cielo, Satanás y los ángeles caídos experimentaron una profunda transformación en su naturaleza. Donde antes había luz y perfección, ahora había oscuridad y corrupción. Se convirtieron en opositores del bien y enemigos de todo lo que Dios había creado con amor y pureza. Esta transformación moral no fue solo un cambio de comportamiento, sino una corrupción total de su esencia, una decadencia de quienes eran en su origen. Satanás comenzó entonces a dirigir toda su energía contra el plan de Dios, buscando dañar la creación y alejar al ser humano del camino de la verdad. A partir de ese momento se convirtió en una fuerza activa de oposición, tratando por todos los medios de impedir que se cumpliera el propósito de Dios. La Biblia nos da una idea de esta nueva realidad en el Apocalipsis, donde se describe a Satanás, simbolizado como un dragón, arrastrando con su cola un tercio de las estrellas del cielo, en referencia a los ángeles sobre los que logró influir y guiar con él. Arruinar. El orgullo que había corrompido a Satanás lo impulsó a intentar usurpar el lugar de Dios. Él y sus ángeles ahora habitaban el reino de las tinieblas, desde donde comenzaron a actuar como agentes del mal, incitando al pecado, la discordia y la destrucción. Estos seres caídos se convirtieron en fuerzas de influencia negativa en la tierra, adversarios directos de la voluntad de Dios y amenazas a la paz y la santidad que Él deseaba para su creación. El orgullo y la ambición de Satanás, que le hicieron caer, siguen siendo las motivaciones detrás de sus acciones. Ahora lo mueve el deseo incesante de desviar a la humanidad del camino de Dios, interfiriendo en las relaciones, incitando al mal y buscando desviar a cada ser humano del propósito para el cual fue creado. El deseo de Satanás de usurpar el lugar de Dios es tan intenso que todavía persigue implacablemente la destrucción de todo lo que es bueno y puro. Aunque Satanás se rebeló contra Dios y se convirtió en un enemigo implacable, la Biblia deja claro que Dios sigue siendo justo y perfecto en todas sus acciones. La justicia divina, aunque muchas veces parezca lejana frente al mal presente en el mundo, es absoluta e infalible. La existencia del mal, personificado en Satanás, no es un reflejo de un defecto en el plan divino, sino una consecuencia de la elección hecha por Satanás y sus seguidores. Dios no creó el mal ni promovió la rebelión, como se afirma en Santiago 1:13, que dice claramente: nadie, cuando es tentado, diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni puede ser tentado por el mal. Él tentar a cualquiera. El mal, entonces, surgió por la libre elección de Satanás, quien, en su orgullo, rechazó el amor y la autoridad de Dios. Este es el punto central del conflicto entre el bien y el mal. Dios, siendo perfecto, no tiene parte en el mal. La corrupción que vemos en el mundo es un resultado directo de la elección de Satanás y la libertad que Dios dio a sus criaturas, tanto ángeles como humanos, para tomar sus propias decisiones. La justicia divina exige que el mal tenga una consecuencia. Satanás, al rebelarse y engañar a una parte de los ángeles, es condenado a la destrucción, como queda claro en las Escrituras. En Apocalipsis 20:10 se revela que, al final, Satanás será arrojado al lago de fuego, el lugar de su castigo eterno. La justicia de Dios finalmente se establecerá, y Satanás, que se enorgullecía de su poder y de su capacidad para seducir a otros, será derrotado y eliminado del escenario de la creación para siempre. Este destino de Satanás sirve como recordatorio de que incluso cuando el mal parece prevalecer por un tiempo, la justicia de Dios está asegurada. No hay impunidad para quienes desafían al Creador y al orden divino. Aunque la batalla entre el bien y el mal aún continúa, Dios, en su soberanía, ya ha garantizado que el mal no tendrá la última palabra. La derrota de Satanás es segura, y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, libres de la presencia del mal, es la esperanza final para los fieles.